una serie de actividades que hemos venido trabajando a lo largo. Nuevamente, primero que nada, darle la bienvenida. Tenemos personas registradas de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay y de Perú. Agradecemos a todos por su gentileza y el tiempo que nos quieren brindar para, digamos, escuchar y compartir algunas ideas que hemos venido, como les comentaba, desarrollando a lo largo de este tiempo en el cual hemos estado apoyando a algunas organizaciones a adaptarse a esta nueva realidad. Para que conozcan más de nuestra organización, pueden seguirnos en nuestras plataformas en Facebook, en LinkedIn, en Twitter como Calea Júpiter, o escribirnos un correo que figura ahí en la pantalla o al número de celular que figura ahí mismo también. Nosotros somos una consultora que estamos súper convencidos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Lo que queremos es ayudar a las organizaciones a desarrollar negocios sobre la base de ideas creativas que se transformen en innovaciones. Para esto lo que hacemos es maximizar la creatividad, reduciendo el riesgo a innovar, porque innovar implica un riesgo. Y lo hacemos ¿cómo? A través de formar equipos ágiles que tengan una cultura de innovación. Innovar es un trabajo de equipo, y estos equipos se forman en las empresas y de esta manera podemos generar innovaciones dentro de la organización. Tenemos la suerte de haber trabajado con múltiples empresas a lo largo de estos 7 años, que venimos impulsando y difundiendo herramientas de innovación. Cuando empezamos era esto muy poco conocido, ahora ya hay una gran tendencia en la mayoría de las organizaciones a desarrollar herramientas de agilidad y acciones en ese sentido, y tenemos una cartera de clientes que felizmente a lo largo de este tiempo nos ha brindado su confianza. ¿Qué servicios brindamos? En general brindamos 3 categorías de servicios. Uno de ellos es la formación. Nosotros capacitamos a personas dentro de las organizaciones justamente para formar cultura, para formar competencias. Adicionalmente, implementamos proyectos de innovación. ¿Esto qué significa? Que acompañamos a los equipos a desarrollar justamente ya proyectos, no solamente en el tema teórico, sino aplicando cosas ya en la propia organización. Y nuestro máximo reto es generar transformación. Esto es que toda la organización se involucre en una cultura de innovación, en la cual puede usarse las diferentes herramientas, tanto tecnológicas como de competencias personales y habilidades blandas, para lograr que la organización sistematice la innovación de manera permanente en su ADN. Usamos herramientas de creatividad, como el Design Thinking, que es una de las metodologías ahora más populares, que se está difundiendo mucho para apoyar a que los equipos generen creatividad. Otras como Creative Problem Solving, Océano Azul, o Pensamiento Lateral, con las que se complementan. También trabajamos agilidad con herramientas como Lean Startup, Agile, Scrum, que nos ayudan a que los equipos puedan gestionar el cambio y que el cambio no sea un inconveniente, sino que sea algo que esté incorporado en sus procesos. Y lo que creemos que es más importante, el conjunto de habilidades blandas que hacen que los equipos se vuelvan equipos de alto rendimiento y que puedan enfrentar con éxito la incertidumbre, el cambio. Normalmente en tiempos habituales ya era complejo el tema de enfrentar la incertidumbre y el cambio, con mayor razón hoy. Tenemos la fortuna de haber sido reconocidos por la calidad de nuestros servicios y prácticas en algunas organizaciones, con lo cual estamos bastante contentos. Y también les comento que trabajamos con algunas startups que nos ayuda a tener justamente este pie en las empresas que están creciendo a través de trabajar de manera innovadora con sus clientes y los mercados en los que participan. También trabajamos con empresas puntualmente para resolver cosas de comunicación. Hemos trabajado con algunos organismos públicos, por ejemplo, para hacer que trabajen diferentes actores en diferentes sectores y que todos conversen en unas 4, 5 o 6 horas, dependiendo, y que podamos llegar a acuerdos y conclusiones de manera potente en muy poco tiempo y con personas de diferentes tipos de formas de pensar y de diferentes tipos de background, lo cual se puede lograr a través de herramientas de facilitación, usando Visual Thinking y otras. Tenemos experiencia tanto en el sector privado como en el sector público y además en diferentes rubros a lo largo de diferentes espectros de las organizaciones, lo cual nos permite tener una experiencia valiosa y parte de esa experiencia, más lo que estamos haciendo hoy, es lo que queremos contarles. Muy bien, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en esta imagen? Es un déjà vu, esto ya ha ocurrido, ¿sí? La humanidad está sintiendo ahorita, estamos viviendo un déjà vu, esto ya pasó. Esta foto es de 1918.
en la famosa pandemia de 1918 que ya muchos han leído o hemos estado recordando. Y es, como le digo, es tan similar a lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, esta es una imagen que se usaba en la época de 1918 y se le daba las recomendaciones a las personas. Decía, no respire el aire de otra persona, o sea, el aliento de otra persona, mantenga los dientes y la boca limpia, evite toser y estornudar, no visite lugares que estén mal ventilados, manténgase caliente, con aire fresco y con sol, no comparta copas, ¿verdad?, comunes, ni toallas comunes, tápese la mano cuando tosa y estornude, evite, ¿verdad? Qué importante esta recomendación, evite la preocupación, el miedo y la fatiga, quédese en casa, y si tiene un resfriado, camine hacia su centro de trabajo y use una máscara cuando esté usando en algún lugar donde haya dificultad, digamos, o temas de salud, utilice una máscara como en la imagen. Este aviso bien podría haberse publicado 100 años después y parece como que el tiempo se hubiera detenido. Estamos exactamente en la misma situación. Y se parecen muchas más cosas. En Estados Unidos, para poner como ejemplo, los cines, esto es algo que de repente no es muy conocido, pero los cines en 1918 eran propiedad de familias, de casas, lo que en Estados Unidos le dicen moms and pops, o sea, eran pequeñas empresas, propiedad de familias, y vivían al mes con los ingresos que podían generar en la venta de los cines. Cuando aparece la pandemia, se cierran dramáticamente para estas familias y imaginarán que, según lo que explican, duró entre 2 y casi 8 meses, o 6 meses, entre 6 y 8 meses, en algunas ciudades del país, los cines cerrados, lo cual generó que el 80% de estos cines quebraran. Era una situación económica complejísima la que se vivía ahí. Y una persona, Adolf Zukor, que ya estaba en el mundo de la industria cinematográfica, que estaba produciendo películas en ese momento, se dio cuenta pues que efectivamente el lugar por donde se exhibían las películas estaba cerrado. Entonces, evidentemente eso significaba que toda la industria iba a estar en problemas. Él ya tenía una idea hace tiempo que vio que el momento era la oportunidad adecuada para implementarla. Y con bastante iniciativa y bastante valor, imagínense una economía en recesión, con problemas de ese tipo, incertidumbre total. Si hoy día no entendemos cómo funciona más o menos el virus, imagínense 100 años atrás, y a pesar de ello consiguió inversionistas para salir a invertir en plena pandemia. ¿Y qué es lo que él detectó? La oportunidad de un sueño que él tenía hace unos años atrás, que era crear cadenas de cines. No existía el concepto. ¿Okay? Las cadenas de cines era un concepto nuevo. Él dijo, esta es la oportunidad. Y es más, hizo cadenas de cine, o sea, empezó a comprar las cadenas de cine, aprovechando la circunstancia y aprovechando que pudo convencer a personas para que se sumen a su proyecto. Y el Zukor era, digamos, el fundador de Paramount Pictures. Y Paramount Pictures empezó a tener cadenas de cines. Y tenía ya el control de la parte de cine, tenía el control de la parte de la producción de la película, y empezaron a desarrollar una industria que empezó a florecer justamente a raíz de la pandemia. Es más, en este sistema en el que el productor y el difusor de la película es la misma empresa, lo seguimos usando hoy. Si se dan cuenta, las plataformas de streaming tienen el mismo concepto, producen la película y la distribuyen ellos mismos. Es más, en ese entonces, al darse cuenta de esto, lo que le faltaba cerrar el círculo era los actores. Y los actores se estaban sindicalizando. Así que él vio la oportunidad de desarrollar un sistema que permitiera tener mucho más de su lado al mundo de los actores y crearon lo que se llama el Star System. Las estrellas, empezaron a aparecer las estrellas de cine que hoy día conocemos como estrellas de cine. Bueno, ese nombre se empezó a poner en estos años y lo que significaban eran contratos con los actores para que los actores no solamente actuaran en las películas, sino que cuando estuvieran en su vida cotidiana, actuaran entre una mezcla de su personalidad y los personajes que habían hecho en las películas para que las personas
sientan que no solamente estaban viendo a un actor, sino que estaban viendo a una representación en la vida real de las películas que ellos habían visto. Y esas estrellas empezaron a generar mucho atractivo por su personalidad, digamos, poderosa y magnética, y toda esta creación de estas ideas surgieron justamente de Paramount y de este concepto de poder cerrar todos los componentes del cine. Hollywood, como lo conocemos, nació ahí, nació en ese momento. Y en ese momento de crisis, no solamente, no es un caso único en la historia que aparezcan empresas en crisis. Les digo algunas, muchas conocidas: General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, todas nacieron en tiempos de crisis. La última línea, por ejemplo, Google, nació en la crisis .com, cuando se caían las inversiones y se caía abajo todo lo que era la bolsa relacionada a las empresas .com, de la Internet. Y Airbnb, que nació en el 2008, justamente fue a raíz de que detectaron una oportunidad en que las personas, al estar en crisis, querían alquilar o ganar dinero extra, y Airbnb dijo, este es el momento para poder pedirle a las personas que alquilen un cuarto, un espacio de su casa, una propiedad que no la estén usando, y que puedan generar un ingreso extra. Y funcionó bastante bien. Y nacieron en crisis, en momentos donde todos los demás desinvertían, todos los demás se escondían, todos los demás se protegían, todos los demás hibernaban. Algunas personas decidieron actuar. La sabiduría de la humanidad durante siglos nos ha explicado que, por ejemplo, en este caso, la palabra crisis en chino se escribe con la mezcla de la palabra peligro y la palabra oportunidad. Y esto se conoce más o menos ya hace bastante tiempo, es conocido esta alegoría, pero lo que representa es que la cultura, la sabiduría antigua de nuestra humanidad entiende que las crisis son periodos tanto de peligro como de oportunidad. Y esto no solamente es una filosofía oriental. Investigué un poquito cuál es la etimología de la palabra crisis en español. Y viene de la palabra cri, que es juicio y decisión, y sí, que viene de acción. Y esta combinación de juicio, decisión y acción es lo que debemos realizar en estos periodos. Tiempos de crisis son justamente tiempos de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Este es el momento. Las oportunidades que tenemos hoy. Esta hora y media que vamos a estar conversando, no vamos a estar pensando en las cosas que nos están generando problemas o daños. Vamos a pasar de un estado mental de estar reaccionando a un estado mental de podernos actuar, de podernos a tomar control de la situación y a empezar a nosotros dirigir el futuro de lo que nos pase a nosotros mismos. Para los que acaban de conectarse, que veo que han entrado varios, me presento nuevamente. Nosotros dirigimos una consultora de innovación. Mi nombre es Juan Miguel Galeas. Creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a hacer temas de formación de equipos, de implementación de procesos de innovación y de procesos de transformación para hacer que las empresas adquieran una cultura de innovación. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos la fortuna de trabajar con varios clientes en diferentes sectores y esa experiencia queremos traerla hoy a ustedes. Muchos deben conocer este cuadro, el cuadro Kübler-Ross, que es la teoría de cómo las personas enfrentan el duelo. ¿Y por qué les quiero contar esto? Simplemente recordemos y veamos que las fases de un duelo pasan por la negación, por la ira, por la negociación, por la depresión y por la aceptación. Llevemos esto a hoy y para poder entender cómo podemos, algo conocido como estas fases, cómo sería visto pero desde la perspectiva de nuestras organizaciones y nuestras empresas. Podemos estar en una fase inicial de negación, creemos que la situación pronto regresará a la normalidad. Después pasar a la fase de ira, ¿no? Culpamos a todos por los problemas que estamos atravesando. Después a la negociación. Vemos que de qué manera sobrellevamos las cosas mientras regresamos a la normalidad, ¿no? Vamos viendo cómo vamos actuando, cómo hacemos para regresar a las cosas que teníamos de alguna manera antes. Depresión, cuando nos damos cuenta con dolor que no regresaremos a la normalidad y que tendremos que empezar de nuevo. Y aceptación. Aceptamos que las cosas cambiaron y tomamos acción. Y como les decía, esta hora y media que vamos a estar conversando está justamente para que estemos nosotros en esta mentalidad,
en la mentalidad de aceptación. Ya tomamos control sobre la situación. Información interesante que se puede obtener, por ejemplo, cómo están pensando las personas hoy, de qué manera están actuando, cómo van a actuar en el futuro, que es un dato interesante. Podemos ver a través de análisis muy simples, usando Google Trends, por ejemplo, usando el navegador de Google, ponen Google Trends, ponen una palabra y vean la historia de cómo la gente busca una palabra en Internet, y es un indicador bien interesante de cómo piensa la gente, porque las búsquedas están muy vinculadas a lo que ellos quieren saber, conocer, hacer, etc. Entonces, vemos acá el comparativo, por ejemplo, de dos cuadros, entre lo que pasa en Corea en el buscador y lo que pasa en Estados Unidos en el buscador. Las líneas de arriba, la ploma y la negra, representan lo que ocurre en Corea, y como ven, es como un valle y después sube. Lo quiere decir que inicialmente, por ejemplo, las búsquedas de ropa en Corea del Sur cayeron y después levantaron. La búsqueda de viajes en Corea del Sur cayó y después levantó. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está cayendo hasta finales de marzo, que se tomó este curso. Entonces, nos damos cuenta que una herramienta interesante para saber qué ocurre en su ciudad, podría usted entrar a Google Trend, mirar qué está pasando con los rubros de su negocio y ver cómo la gente los está buscando. Es un muy buen indicador para saber qué pasa con las personas en su ciudad respecto del tema que a usted le interesa, del giro de negocio que a usted le interesa. Y ver de qué manera puede uno adelantarse a lo que va a pasar en la medida que las búsquedas empiezan a aumentar. Quiere decir que está cambiando también la percepción o la forma de pensar respecto de determinada rubro, idea, negocio. Pueden buscar cualquier tipo de palabra finalmente. Pero otra información también que podemos brindarles de McKinsey, que hemos estado investigando un poco. McKinsey es una de las consultoras más importantes del mundo, y ellos han publicado información de qué cosa es lo que la gente dice que va a hacer en el futuro, digamos, respecto de sus hábitos de consumo, que es muy importante para cualquiera que tiene algún tipo de organización o negocio. Por ejemplo, vemos que las ventas en tiendas físicas de comida, físicas, ojo, tiendas físicas, digamos, de abarrotes, de comida para llevar a la casa, tenemos que en Estados Unidos aumentarán, en Alemania, en España, en Italia y en Japón, respecto de cómo se consumía antes de la pandemia. Interesantísimo. No es que todo el mundo se va a quedar retraído en su casa necesariamente. Miren, este estudio muestra que el neto va a hacer que las personas salgan a comprar más lo que son comidas que para la casa, para abarrotes me refiero, antes que de lo que hacían de la pandemia. Claro, países como Francia, Inglaterra y la India se ve una tendencia negativa. En el caso de tiendas que no son de comida físicas, vemos que salvo Estados Unidos, Alemania y Japón, en el resto hay una caída. En ir al mall sí es una caída generalizada, como pueden ver. En casi todos los países las personas dicen que van a dejar de ir a los malls. Y en el último de los viajes domésticos, ¿sí?, que podemos ver ahí, vemos que salvo Alemania, que va a incrementar los viajes domésticos mucho, Francia, la mayoría está pensando viajar domésticamente, internamente, vuelos internos menos. Otra consultora, esta es EY, también presentó qué cosa es lo que cree que va a ocurrir en un futuro, y las personas respondían. Y claro, esto es muy dinámico, pero es una foto del momento de lo que la gente cree que puede pasar. 31% dice get to normal, significa que van a regresar a su vida habitual sin un mayor cambio. 31% opina eso. En diferentes países del mundo, esto es como un resumen. Personas, 25% dicen que van a ser extravagantemente cautelosos, ese es el nombre que le han puesto. Son personas que dicen que van a gastar un poco menos casi en todo, pero en algunas cosas que les gusta van a gastar más. En el caso del 22% dice que van a mantenerse de manera frugal, quiere decir que van a gastar de todo un poco menos y en algunas cosas bastante menos. ¿Sí? Es como lo inverso. El 13% dice que van a reducir dramáticamente sus gastos en general, y un 9% dice que van a salir a gastar más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no todas las personas reaccionan igual en todos los sectores. Hay diferentes perfiles. Uno no puede sacar una regla general. La pandemia la gente gasta menos. No. Esto va a variar la circunstancia en cada tipo de negocio, en cada tipo de persona, en cada tipo de ciudad. Y
hay que investigar adecuadamente cuál va a ser la reacción en determinado sector para poder tomar decisiones correctas. Basarse en líneas generales es útil en un principio, pero se requiere un trabajo más fino para poder detectar oportunidades de cada sector, cada empresa en cada ciudad. Otro cuadro, por ejemplo, de este caso es Boston Consulting Group, que es otra consultora bastante reconocida en el mundo, y lo que ven acá son dos tonos de verde. El verde más intenso se refiere a lo que va a crecer. Probablemente la gente use más, o demande más, o actúe más de esa manera. Y como se dan cuenta, trabajar en casa, comer en casa, entretenimiento, y cosas digitales van a estar muy fuertes, subiendo respecto de lo escenario anterior a la pandemia, y viajes va a estar bajando. Pero aún así hay cosas, por ejemplo, encaminar, trabajar dentro de casa, que dicen, por ejemplo, que los espacios tradicionales de oficina va a reducirse, pero va a crecer espacios de oficina en casa, office en casa. Y ya vemos que muchos negocios están empezando a desarrollar espacios de trabajo para las casas, o sea que se creen espacios de trabajo especiales en los departamentos o en la casa, acondicionar un pedazo que sea un espacio de trabajo, muy bien. Son oportunidades que aparecen justamente a raíz de estos cambios que estamos viendo. Algo muy importante, ¿sí? Que nos cuentan estas consultoras, y como un resumen, tres conceptos bien interesantes que encontré. Primero, tenemos que distinguir lo que son cambios temporales, y cambios de pospuestos, acelerados, o, digamos, cortes de la forma de consumo, y de cambios que ya son permanentes, o sea, cosas que no son solamente un tema de estos tiempos de la pandemia, sino que se van a adquirir hábitos que van a quedar permanentes. Uno tiene que saber distinguirlos. No es sencillo. Hoy día nadie tiene la capacidad de predecir exactamente qué cosa es lo que va a pasar. Pero tenemos que tomar en cuenta que algunas cosas de las que estamos observando podrían convertirse en cosas permanentes. Otra cosa muy interesante que nos refuerzan también, las nuevas ideas nacen y se desarrollan en momentos donde hay crisis social extrema. Es habitual que se desarrollen nuevas ideas y que surjan innovaciones hacia la humanidad. Es normal. Este es tiempo de innovaciones. Estos tiempos son tiempos de cambio potente. Y otra cosa que también es muy importante tomar nota. Los pioneros hoy día no solo van a seguir necesidades, ¿okay? Que es lo que uno podría pensar hacer. Yo sigo a la tendencia. En estos momentos, como el tema de la crisis genera un cambio en la base, en la superficie sobre la cual se construyen los negocios y las relaciones de clientes con las empresas, y esta crisis es gigantesca, quiere decir que esas bases se mueven y se vuelven como una masa amoldable, y las primeras organizaciones que tomen la iniciativa pueden participar en generar este cambio, en amoldar las cosas, en generar tendencias de una manera que no se podría hacer habitualmente cuando todo está, digamos, estático y sin mayores cambios. Estos momentos, justamente las empresas que tengan la visión de darse cuenta que hay oportunidades más allá de simplemente estar lamentándose de la situación, sino dando pasos a tomar control de lo que hay, adaptándonos, que es normal, reaccionando, ¿verdad? Pero después, no solo reaccionando, sino actuando para poder tomar no solo control, sino influir en los hechos futuros. Esta es una excelente oportunidad. Como siempre dice el dicho, cuando todos lloran, hay alguien que vende pañuelos. Y en este momento es la oportunidad para las organizaciones que tengan la visión suficiente de pasar de la reacción a la acción. Porque hay justamente un concepto detrás, que es la incertidumbre. En momentos de incertidumbre es cuando se pueden generar cambios importantes, donde las personas están dispuestas a aceptar nuevas formas de trabajo o nuevos patrones de consumo, debido a que las bases sobre las que se sostienen la mayoría de hábitos de las personas se han movido, se ha cambiado. Es algo que era muy sólido, con esta situación genera una flexibilidad que no existía. Esa flexibilidad puede ser aprovechada, justamente de eso se trata. ¿Y qué herramientas nos permiten gestionar la incertidumbre? Normalmente en nuestras organizaciones tenemos herramientas para la eficiencia, para que las cosas se gasten lo menos posible y se logren los mayores resultados.
pero eso significa que podemos, en cierta manera, aprender de lo que hacemos todos los días y hacerlo un poco mejor cada día. Eso quiere decir que tenemos cierta idea de lo que va a pasar en el futuro, de tal manera que lo que hacemos hoy, si lo volvemos a hacer mejor, va a resultar en mejores resultados. Pero cuando hay incertidumbre y el futuro no es tan claro, no necesariamente lo que hacemos hoy genera mejores resultados. No podemos volver muy buenos en hacer algo hoy, pero que después mañana nadie quiere. Podríamos ser extraordinariamente eficientes en hacer cosas muy bien, pero que cada vez la gente necesita menos o que quiere menos. La eficiencia es muy buena cuando nosotros sabemos que el escenario futuro se parece al pasado en cierta manera. Pero cuando el escenario futuro no se parece o va a cambiar dramáticamente el escenario pasado, ser muy eficiente en lo que hacemos hoy es un riesgo enorme. Lo que tenemos que entender es hacia dónde está yendo ese cambio y hacer nuestros propios cambios internos para adaptarnos a ese futuro. Por ejemplo, acá vamos a explicar con una imagen que nos va a ayudar a entender este concepto. Estas es unas, digamos, personas que estaban haciendo una industria que era venta de hielo, ¿sí? En Lima, por ejemplo, averigüé, hasta los años 50 más o menos, se traía hielo de la selva cortada, de la sierra, perdón, de Lima, de la sierra de Lima, se traía a la ciudad y se vendía en las casas bloques de hielo para que la gente pueda, digamos, conservar alimentos usando estos bloques comprados. Pero imagínense esta industria cuando aparece un cambio tecnológico, como la refrigeración. No solamente bajan sus ventas, ¿verdad? Desaparece como industria. Muy bien, lo que está ocurriendo hoy es un cambio tecnológico, pero no de este estilo, es un cambio social, es un cambio más potente aún. Estamos teniendo un cambio que nos está cambiando las bases de muchas cosas que damos por sentadas. Estas bases que han quedado movidas por este cambio fuerte que estamos teniendo, justamente generan oportunidades para poder ver en qué medida estos cambios pueden ser transformados en innovaciones. Y es por ello que es importante que cualquier organización incorpore marcos de trabajo para la innovación. Cuando nosotros queremos adaptar nuestra organización a la nueva realidad, lo que tenemos es incorporar herramientas que gestionen adecuadamente la incertidumbre. La eficiencia se gestiona cuando el entorno no ha cambiado mucho. La incertidumbre requiere de las herramientas conceptuales nuevas y justamente eso es lo que queremos comentar. Ahora, ¿qué es una persona innovadora? Es una persona que combina tres características importantes, que puede proponer una propuesta de valor creativa, que puede gestionar de manera ágil los equipos y que puede también generar un liderazgo de equipos de alto rendimiento en incertidumbre. Si combinamos las habilidades de gestión con equipos de alto rendimiento, tenemos a un emprendedor. Y si le sumamos habilidades de creatividad, tenemos a un innovador. Como verán, ser innovador es una competencia compleja, requiere creatividad, requiere un proceso de gestión y una capacidad de liderazgo y manejo de habilidades blandas importante. Es por ello que, por lo general, para innovar se crean equipos en que las personas del equipo complementen sus capacidades para poder sacar la organización hacia generar innovaciones. Las habilidades blandas, yo no me canso de repetirlo, son la parte más importante del proceso de generar cambios e innovaciones. Empatía, creatividad, experimentación, seguridad psicológica, capacidad emprendedora, todas esas características nos van a ayudar a que una organización se vuelva capaz de generar innovaciones de manera sistemática. Y en el caso actual, estas habilidades nos van a permitir que la organización se adapte a las nuevas circunstancias de manera exitosa. Y para eso, lo primero, tenemos que identificar el problema. Entonces, lo que les vamos a contar ahora es la parte conceptual del proceso que trabajamos justamente con los clientes. De acá viene el aporte de la experiencia que queremos hacer, de este trabajo que hemos venido haciendo con nuestros clientes, y cómo los llevamos de una etapa de reacción a una etapa de acción. ¿Cuál es el mayor problema de mi empresa? Eso es lo que alguien tiene que preguntarse. Pero uno puede responder de manera obvia, ¿verdad? Decir, mis ventas, los clientes no quieren comprarme. Eso no es un problema, y vamos a entender por qué. Porque no necesariamente los síntomas son el problema. Hay que entender la diferencia entre causa y efecto. Que no hayan ventas o que las personas ya quieran comprar otra cosa, esos son efectos. Esos son causas. Lo que tenemos que entender cuáles son, esos son efectos, se confundieron. Esos son efectos. Lo que tenemos que entender
cuáles son las causas que generan esos efectos, esos síntomas, la venta, que la gente no quiera ir a mi local, o que no pueda, no es que no quiera, porque ahorita está prohibido, pero de repente cuando se abran la gente no va a querer ir. Esos son causas, esos son efectos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen, la raíz de esos actos? Eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que tenemos que aprender. Hay una cosa que dijo Einstein que nos ayuda a enfocar este tema. Dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, pasaría los primeros 55 minutos determinando la pregunta apropiada, porque una vez que tenga la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en 5 minutos. La importancia de entender claramente el problema está subestimada. ¿Sí? La mayoría de nosotros, por nuestro entrenamiento profesional, lo que hacemos es identificar un problema y de inmediato alternativas de solución y actuar. En el caso de cuando se quiere enfrentar retos de este tipo, tenemos que invertir tiempo y recursos en entender adecuadamente el problema, ¿sí? Si no, lo que vamos a hacer es salir a resolver síntomas. Es como, digamos, imagínense ustedes cuando estamos en una situación de emergencia, un edificio en llamas, o un temblor, un terremoto, las personas por instinto, por naturaleza, tienden a pararse y salir disparadas corriendo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el instinto. Cuando estamos en situaciones como esta, donde tenemos problemas con las ventas, cuando tenemos problemas con, digamos, nuestros clientes, nuestro instinto nos dice, haz ofertas, baja el precio, llámalos, y reaccionamos. Es exactamente como personas que salen disparadas en tiempos de emergencia. Y sabemos que si un equipo es entrenado para atender una emergencia, por ejemplo, cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, y las personas tienen conciencia de esto, es mejor calmarse, caminar y salir en orden, ¿verdad? Para no atropellarse, teniendo cuidado de las cosas que pueden ir cayendo y ver de manera bastante, digamos, entrenada, reaccionar frente a una emergencia. Puede parecer absurdo demorarnos más en salir, pero sabemos que demorarnos más en salir nos protege. Y exactamente es eso lo que quiero transmitir como idea de fondo, es que invertir tiempo en entender el problema nos va a ayudar a salir mejor de una crisis, de una etapa como estamos hoy, a adaptarnos. Si no invertimos el tiempo suficiente en entender el problema que tenemos nosotros en particular, ¿por qué? Porque en general podemos más o menos darnos cuenta, pero tenemos que entender el problema que tiene no solamente nosotros, sino nuestro cliente, entender desde su mirada, y esa inversión de tiempo se va a recuperar con creces en poder tener resultados exitosos. Para justamente entender la problemática, lo que vamos a hacer es analizar el problema en sus componentes, identificar las condiciones sobre las que se sostenía el negocio, o sea, cuáles eran estos supuestos sobre los que se construía mi negocio, que hoy día han cambiado, identificar cómo el cambio de contexto afecta a cada una de las condiciones, es decir, entender las causas, y definir la importancia del impacto para el negocio en función a la creación de valor para el cliente en el nuevo contexto. Cuando entendemos esto, podemos actuar. Tenemos, pero primeramente, entender cuáles son los problemas y posteriormente priorizarlos para poder tomar acción sobre eso. Y esto implica invertir tiempo. ¿Cómo identifico los componentes para determinar dónde está la problemática principal? ¿Cómo lo hago? Muy bien, lo que vamos a hacer primero es imaginarnos que tenemos una gran montaña, ¿no? Imagínense que quisiéramos escalar el Everest, ¿ok? Sería una locura que alguien quiera llegar y correr. Les cuento, escalar el Everest puede tomar más o menos 2 meses y hay que prepararse, ¿sí? Hay que ir al campamento base, después del campamento base aclimatarse, después de aclimatarse ir subiendo a los siguientes campamentos hasta llegar. Resolver un problema gigante como gigante, un reto enorme, la forma de resolver un reto enorme es resolverlo en retos más pequeños. Dividir el problema en componentes. El reto que tenemos hoy en nuestras organizaciones es grande, ¿sí? Y la ola hace que todos sintamos que no se puede hacer mucho, ¿ok? ¿Cuál es el tema con eso? Que si nosotros lo vemos así, evidentemente va a ser complejo resolverlo, pero si lo descomponemos en componentes y analizamos cada componente, el reto gigante se vuelve un reto más manejable. Y nosotros lo que queremos justamente contarles qué herramienta podemos usar para descomponer el problema en retos más manejables.
Se conoce esto como el concepto del modelo de negocio. Este modelo es la propuesta de Oliver Gassman, que es uno de los autores que usamos nosotros, profesor de la Universidad de St. Gallen, y que ha definido algunas preguntas claves que nos van a ayudar a justamente analizar nuestra organización y dividirla en componentes para después preguntarnos por cada uno de estos componentes y, como digo, resolver los retos a tamaños más manejables. Cuando ustedes vieron el cuadro anterior, tenemos 4 componentes, ¿verdad? ¿Quién, qué, cómo y valor? Lo vamos a ver con más detalle en unos segundos, pero simplemente como concepto general, si yo tengo que, analizando mis componentes, veo que uno de esos 4 está afectado, entonces quiere decir que tengo que generar un proceso de adaptación. Me voy a adaptar cambiando uno de los componentes y ajustándolo para poder tener los resultados que quiero. Pero si veo que más de un componente se ha visto afectado, entonces la única forma de dar un paso adelante como organización es innovando, lo cual implica ya construir formas nuevas de resolver los retos actuales y generar interés y atracción en nuevos grupos de clientes también como parte de las soluciones que se podrían pensar. Lo que implica es un trabajo un poco más profundo, pero que igual es posible de hacer trayendo las herramientas que habitualmente se usan para generar innovaciones en las organizaciones. Como les comentaba, este modelo de Gassman describe como un concepto que describe como los diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto. Entonces, la definición de modelo de negocio de Gassman es cómo los pedazos de una empresa interrelacionan para generar y trabajar en conjunto. Vamos a poner un ejemplo. Si tengo una fábrica de zapatillas, ¿de cuántas maneras podría hacer dinero con una fábrica de zapatillas? Bueno, podría, por ejemplo, alquilar la fábrica a un tercero para que haga zapatillas. Podría usar las instalaciones para capacitar a personas y hacer como un instituto en las horas que la fábrica no atiende. O sea, puedo tener varias ideas adicionales que me pueden ayudar a hacer negocio con una fábrica de zapatillas. Y esa organización de las nuevas ideas en un formato distinto estaría creando nuevos modelos de negocio para los componentes que yo tengo. Gassman, como les decía, define el modelo de negocio como un concepto que describe los diferentes componentes de una empresa que trabajan en conjunto. Osterwalder, que es el famoso autor del Business Model Canvas, lo divide como el racional de cómo la empresa crea, entrega y captura valor. Entregar y capturar valor, que como nosotros lo definimos, es, digamos, lo más importante de un modelo de negocio. Describe de qué manera mis clientes reciben valor de una organización y de qué manera yo, como organización, recibo valor de mis clientes, que por lo general es dinero, ¿no? Ingresos. ¿Cuáles son los componentes de un modelo de negocio? Y esto me gustaría que ustedes vayan viendo y pensando desde su organización y respondiéndose a las preguntas. Primero, ¿quién? ¿A quién le vendo? ¿Cuál es el segmento? ¿A quién le estoy atendiendo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué? ¿Qué le vendo? Pero no solo en las cosas físicas, sino los componentes emocionales. Las personas de marketing conocen muy bien esto. Las personas no solo compran el producto más toda la experiencia emocional asociada a esa marca y producto. Y en trabajar, sobre todo, diferencias emocionales es muy importante. Valor, de qué manera yo cobro, ¿sí? Algunos pueden vender el producto, otros pueden alquilar el producto. Hay diferentes conceptos. Por ejemplo, si les comento una cosa que es más o menos conocida por todos, antes el Office se vendía, ¿verdad? Tú comprabas un Office y te llegaba como una caja, ¿verdad? Y instalabas en tu computadora el Office. Hoy día no, hoy día ya se alquila, se renta por mes, se suscribe. Y es un cambio entre venta y suscripción. La forma como cobro ha cambiado y ha convertido el producto en un producto mega exitoso. Mucho más exitoso que antes, de cuando solo se vendía el software. Entonces, cambiar de venta a suscripción es algo que ha generado una mejora en Microsoft. Nosotros como organización, si pensamos cómo estamos cobrando, cómo estamos vendiendo, cómo estamos generando esta parte de capturar valor, es todo un mundo para innovar. Y finalmente, tenemos el cómo construimos el propio producto, qué métodos, qué sistemas, qué herramientas estamos usando para construir aquello que estamos ofreciendo, para construir qué. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué le voy a ofrecer que sea único? ¿Cómo creo ese producto único? ¿Y cuáles son las fuentes de ingreso? Esas son las 4 preguntas que ustedes tienen que responderse para entender los componentes de su organización. Y si ustedes detectan que uno de esos componentes requiere un cambio,
porque no está funcionando, ustedes pueden adaptarse a través de un proceso que vamos a explicar ahora. Si requieren cambiar dos, significa que hay que innovar. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Imaginémonos los hoteles. Un hotel, quién, qué, cómo y valor. Un hotel en vertical podemos leer, por ejemplo, ¿quién es el quién de un hotel? Personas que desean alojarse temporalmente. El qué, un lugar cómodo, estético y seguro. El cómo, construir o adquirir bienes inmuebles, acondicionarlos con personal brindando en el servicio. El valor, cobrar por la estadía y por los servicios consumidos. De esa manera tenemos descrito rápidamente el modelo de negocio de un hotel. ¿Cómo sería un apart hotel? Se parece mucho, pero tiene un cambio en el quién, ¿verdad? El quién serían personas que desean alojarse por muchos días. Ya es otro tipo de quién. Y con ese cambio tenemos un modelo de negocio distinto. Los demás componentes se mantienen, el qué, el lugar cómodo estético, el cómo, construir o adquirir bienes inmuebles, acondicionarlos, etc. El valor, cobrar por la estadía y por los servicios consumidos. O sea, solo un pequeño cambio en uno de los componentes genera un modelo de negocio nuevo. Pero ahora pensemos en otro caso, ¿verdad? Airbnb. Airbnb, por decir, atiende en el quién también atiende a las mismas personas que desean alojarse temporalmente. En el qué, un lugar cómodo, estético, seguro. Pero en el ¿cómo atiende? Lo atiende conectando personas que desean alquilar temporalmente sus propiedades y ofrecen confianza en el cumplimiento de la promesa. Eso es el cómo. No construyen cosas, conectan. Y el valor, cómo ingresa, digamos, dinero a la organización, es cobrando un fee por la transacción entre ambos. Dos cambios en estas 4 preguntas generan un modelo de negocio innovador, muy potente, distinto al modelo de negocio sobre el que se basó. Y este es el camino que se tiene que tomar cuando uno enfrenta crisis que afecten más de 2 componentes. Cuando afecta uno, nos adaptamos, como vimos, a Panotel. Cuando afectan 2, tenemos que generar un proceso creativo innovador. Imaginémonos hoy Airbnb, ¿sí? Airbnb hoy debe estar sufriendo. Estamos todos parados, no hay mucho movimiento. ¿Qué haría Airbnb? Imaginémonos qué podría hacer Airbnb. Hoy día, el quién ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Personas que se desean alojar temporalmente ha sido cambiado por personas que están en sus casas. ¿Cómo puedo hacer yo para adaptarme? Muy bien, cuando pasa esto, ocurre lo que en pensamiento lateral se conoce como un vacío, que es una de las técnicas que usamos nosotros. Un vacío quiere decir que nos quedamos un poco pensando en blanco, ¿cómo podemos hacer para llenar? Y de pronto empezamos a llenarse con ideas. Por ejemplo, el lugar que podría ser el mismo, lugar cómodo, estético y seguro. Pero el cómo podríamos cambiar. Servicios para el hogar, limpieza, desinfección, mantenimiento, decoración, rediseños. O sea, ahorita hay personas que están necesitando servicios. Airbnb tiene una base enorme, ¿verdad?, de clientes que tienen departamentos y que probablemente necesiten algún tipo de remodelación para personas que quieran teletrabajar, algún tipo de remodelación para ellos mismos, acomodarse, servicios de desinfección, de limpieza, que tengan confianza, porque Airbnb lo que se basa es generar confianza entre 2 extraños, ¿cierto? Toda la vida su negocio ha sido generar confianza entre 2 extraños, y en este caso, con servicios de limpieza y cafetería que entran a tu casa en estas circunstancias, evidentemente la confianza es un factor hiper importante. Airbnb tiene la tecnología para poder hacerlo, tiene las bases de datos, ¿por qué no? Yo no estoy diciendo que esto Airbnb lo va a hacer o lo haya pensado, por si acaso. Este es un ejercicio que estamos haciendo nosotros acá, como para dar un ejemplo de qué manera una organización totalmente paralizada podría rediseñar algunos componentes para poder generar justamente innovaciones en su propio campo, aprovechando las cosas que ya tiene de fortaleza, sus conocimientos, y aparte, desarrollando algunas competencias nuevas. Entonces, ¿cómo identificamos correctamente los cambios que hay en el contexto de cada componente? Recuerden de lo que estamos hablando para poder adaptarnos. Tenemos que entender que ha habido un cambio en las circunstancias, que nuestros clientes tienen problemas nuevos, que nosotros tenemos de repente algunos problemas distintos. Identificamos y partimos el gran problema, todo este enredo, en 4 componentes. Escogemos, identificamos en dónde se ha movido. Y justamente acá viene la pregunta, ¿cómo sabemos correctamente qué cambios han habido en el contexto, en cada componente? ¿Cómo identificamos esos cambios? La forma más potente de hacerlo es a través de empatizar. ¿Empatizar qué significa? Empatizar significa salir y conversar con los clientes. Bueno, ahora de repente a través virtualmente en algunos casos, pero lo que estamos hablando es que esto no se puede resolver en el escritorio en la oficina. Tenemos que conversar con nuestros clientes, entender a nuestros clientes.
entender a nuestros colaboradores, entender cómo está cambiando su cómo, ¿cierto? Cómo está cambiando la forma como se hacen las cosas, entender a cada componente a través de un trabajo de campo, de conversar. Nosotros recomendamos conversar mínimo con 8 personas en cada segmento de estas 4 preguntas que siempre vimos, para poder tener un feeling inicial, una primera idea de qué cosa, cómo ha cambiado. Y esa información es valiosísima. Esa información es muy importante, porque de esta manera nosotros podemos generar justamente la posibilidad de entender a profundidad qué cosa es lo que ha cambiado en la organización y en qué parte del componente para poder traer esa información y trabajar con ella. Tenemos que conectar con algo fundamental, conectar con las emociones. La parte racional es más o menos fácil de entender, porque justamente es racional y somos personas inteligentes y entendemos. Lo que es complejísimo de entender son las emociones. Muchas veces las emociones es lo que termina generando las acciones. En realidad, yo diría la mayoría de las veces, hay varios estudios ya en los que conocen un poco de marketing, o conocen un poco de neurociencia, o conocen un poco de todo este movimiento psicológico que ha salido nuevo. Podemos ver que es, por ejemplo, el tema de la capacidad de que un ser humano ya tiene, digamos, la decisión tomada a la hora de hacer algo antes de hacerlo. Pero la decisión está primero en su lado emocional y después en su lado racional. O sea, primero sentimos que queremos algo y después racionalizamos nuestro deseo. Sentimos que queremos algo y después racionalizamos nuestro deseo. Esta es la manera como habitualmente ocurre. Entonces, lo que queremos nosotros justamente es entender de qué manera estamos nosotros entendiendo, ¿verdad?, a las personas, estamos comprendiéndolas para poder conectar a sus emociones, y con sus emociones después entender y tratar de analizar de qué manera eso va a impactar en sus acciones, y no al revés. Primero las emociones, y para eso necesitamos herramientas empáticas. Nosotros tenemos un conjunto de herramientas empáticas que vienen de las metodologías del design thinking, de la etnografía, que permiten entender la parte más compleja que es la emoción. ¿Cómo es este nuevo perfil del cliente? O sea, ¿cómo se ha transformado nuestro cliente? ¿Qué cosa ahora siente? No basta con suponerlo, hay que conocerlo, entenderlo y ponerlo, por ejemplo, en uno de los mapas que son bastante sencillos y claros. Por ejemplo, acá, ¿qué tareas tiene que hacer nuestro cliente? ¿Qué cosa es lo que le genera alegría? ¿Qué cosa le genera frustración? Y si aprendemos eso, podemos después ver qué productos y servicios diseñamos para aliviar sus frustraciones y para crear alegrías. Esta información en general la podemos trabajar con un poco de entrenamiento con los equipos, podemos incorporar esa información a la organización y poder tomar decisiones adecuadas con eso. Identifico, entonces, en pocas palabras, lo que la gente necesita, le molesta y que disfruta. Y después identifico lo que puedo hacer, cómo aliviar lo que le molesta y cómo brindarle lo que disfruta. En concepto es esto, trabajando con empatía, entendiendo cómo funciona la organización, podemos nosotros, y no solamente la organización, nuestros clientes, podemos nosotros actuar en consecuencia generando propuestas de valor potentes. Pero una vez que tenemos eso, a veces nos faltan ideas, porque lamentablemente podemos tener claramente identificado cuál es la problemática, pero de ahí, ¿cómo la resolvemos? El cliente quiere las cosas ahora de esta forma. Nosotros nunca lo hemos hecho así. Además, cuesta un montón de dinero hacerlo como lo quieren hoy. Ahí es donde viene otro conjunto de herramientas al rescate, que es la creatividad. La creatividad nos ayuda a poder resolver problemas complejos, que de repente hoy día no se nos ocurre cómo, pero a través de procesos creativos podemos llegar a encontrar soluciones para esos retos donde encontramos que es difícil tomar una acción. A veces por la dificultad de tomar en acción algo se descarta un camino y terminamos haciendo lo que todo el mundo hace. Eso sería un error gigantesco. Hoy día podemos adaptarnos, ¿sí?, y tomar una decisión para actuar, pero créanme, ese cambio probablemente se le ocurra a todos de su mismo sector. Sea muy difícil que se le ocurra algo solamente a ustedes y no se le ocurra al resto. Eso de ahí, por lo general, ¿qué hace? Una vez que se hace ese cambio, todos los demás ya o lo pensaron o lo imitan rápidamente. Por lo tanto, no genera una diferencia. Solo nos hemos acomodado en un nuevo contexto. Y cuando eso pasa, por lo general, tenemos dificultades para poder desarrollar nuestras estrategias de crecimiento porque tenemos que enfrentar a competencia que hace lo mismo que nosotros.
Por lo tanto, a pesar de que estamos en un momento de cambio y que necesitamos adaptar, la forma de tomar control de la situación es crear cosas distintas que generen diferencia valorada por las personas. Y para eso necesitamos, más allá de solamente la primera buena idea que se nos ocurra, generar un proceso creativo que permita generar múltiples ideas y después seleccionar las mejores. Justamente, la idea de otro es un estímulo para generar nuevas y mejores ideas. Lo que pueden hacer ustedes es reunir a personas en su organización, formar equipos de 8, de 10 personas y, digamos, teniéndolas todas juntas, realizar un proceso creativo de tormentas de ideas, de acciones para poder generar diferentes alternativas. Esos procesos, con un poco de entrenamiento, lo pueden aprender muy fácilmente a hacer y trabajar de manera colaborativa. Recuerden, para innovar, para crear, necesitamos trabajo colaborativo. La idea de uno estimula al otro, la idea de uno contribuye al otro y se van sumando para poder generar ideas potentes nuevas. Cuando uno hace procesos creativos, tiene dos grandes partes. Una, que es la divergente, donde generamos enorme cantidad de ideas. Eso sus equipos lo pueden aprender a hacer, generar la mayor cantidad de ideas sin juzgarse. Háganlo. Y una vez que tienen una enorme cantidad de ideas, recién proceden a seleccionar las ideas. ¿Qué manera podemos generar pensamiento divergente, pensamiento creativo? Podemos usar herramientas de pensamiento lateral, los 6 sombreros, asociaciones forzadas, etc. Existe muchísima literatura, ustedes pueden investigar en internet, de maneras de cómo generar equipos que realmente generen ideas potentes. Nosotros, nuestros clientes, con un poco de entrenamiento que nosotros les damos, permiten rápidamente entrar en un camino de poder generar ideas y de verdad que los resultados respecto de las ideas originalmente planteadas son diferenciados y son muy potentes. Una vez que tenemos toda esta tormenta de ideas, seleccionamos alguna y sobre esa idea trabajamos. Y listo, tenemos ya una nueva forma de hacer un negocio de manera creativa e innovadora, que es el objetivo, ¿verdad? Pero ahí no termina, porque yo puedo tener una excelente idea, pero ¿a quién le tiene que gustar la idea? A mis clientes, porque si no, no estoy generando innovación, simplemente estoy inventando algo nuevo. Al final, como les decía a nosotros para nuestra consultora, innovar es tener ideas creativas que se transformen en clientes. Si no se transforman en clientes, hemos hecho un excelente ejercicio nos hemos divertido mucho en nuestras charlas, ¿verdad? Nos hemos pasado muy bien, pero al final lo que queremos es que genere resultados. Y por eso, el único y gran juez de un proceso creativo potente es el propio cliente. Y para eso tenemos que diseñar una herramienta especial que analice y comprenda ese componente de que nuestras ideas sean presentadas a los clientes. Porque lo que puede pasar es que nosotros presentemos una idea, pero al presentarla, la presentamos de una manera, digamos, no técnica, y la persona puede decirnos que le encanta cuando en el fondo no le encanta. Porque lo que estamos haciendo es sesgar los resultados. Para eso usamos una herramienta para evitar que se sesguen los resultados y que recibamos ideas de personas que realmente nos dicen que sí, les fascina algo, pero resulta que cuando ya lo tienen y lo ven, no lo compran, que no sé si alguno que tenga negocio ha ocurrido, ¿verdad? Y de pronto ha sacado, sí, todos me dijeron que sí, lo sacas y nadie lo quiere. Bueno, lo que tenemos que hacer es un paso previo que se conoce como prototipar. Y nosotros recomendamos también que sus equipos no solamente generen creatividad, sino también diseñen prototipos, aprendan a diseñar prototipos. Y prototipos es una parte, es una mezcla de técnica y arte. Les voy a contar un ejemplo bastante conocido en el mundo de la innovación de cómo se desarrolla un prototipo. En los años 80, ¿verdad? Aviso para, ¿no?, nuestros jóvenes millennials y algunos, inclusive centennials que nos escuchan, no habían celulares, ¿cierto? En los 80 no habían celulares, imagínense, no había internet. Vivíamos en un mundo sin internet, sin celulares. ¿Cómo podríamos haber vivido en esa época? Bueno, sobrevivimos y acá estamos vivos, todos los que pasamos. Muy bien. En los 80s, a IBM se le ocurre hacer un proyecto que, según el directorio de IBM, iba a ser extraordinariamente beneficioso para ellos, y era construir una computadora que se pueda, digamos, responder instrucciones que se dicten con la voz, es decir, que yo le pueda hablarme a mi computadora, y mi computadora pudiera hacer lo que yo le pida. El ingeniero que le solicitaron hacer el proyecto, tuvieron una reunión, y él dijo, denme una semana para tomar la decisión si acepto el proyecto o no. Como era uno de sus ingenieros más brillantes, en IBM no tuvieron ningún problema en concederle esa semana para que lo piense. Lo pensó. Regresó después de la semana, tuvieron la reunión,
Y le preguntaron, ¿y qué decisión tomaste? Y él le dice, no solamente, no tengo nada más que decidir, acá está el producto hecho. Entonces todos se quedan sorprendidos, ¿cómo que el producto hecho? Acá está, ya lo tengo. Lo que me pidieron ya está hecho. Ahora lo que necesito nada más es que me autoricen para probarlo. Y le dijeron, por supuesto, pruébalo. Entonces, a una persona que estaba trabajando le dice, acá está la computadora. Lo que tienes que hacer es hablarle a esta máquina y esta máquina va a ejecutar las instrucciones de lo que tú le digas. Y se queda sorprendido. Es que con solo hablarle, sí, con solo hablarle y la máquina va a ejecutar las instrucciones que tú le pides. Entonces empezó a probar y le dijo hola y la máquina escribió hola. Y empezó a darse cuenta que efectivamente respondía a las palabras que le daba. Le dijo, ok, quédate con la máquina y me das tus impresiones al finalizar el día. Pasa el tiempo, regresa y mira a la persona y le dice, la ve que estaba ya en silencio y tipeando en la computadora. Ya no hablaba. Entonces se le acerca el ingeniero y le dice, ¿qué pasó? Y dice, muy bien. Mira, primero que nada, me encantaba al principio, hablaba con ella y hacía las cosas y todo hacía, pero ¿sabes qué? Me empezó a fastidiar un poco la garganta de tanto estar hablando. Y otra cosa, que cuando estaba escribiendo unos memorándums, me di cuenta cuando estaba hablando que no quería que todo el mundo se entere del memorándum que estaba diciendo. Entonces empecé a escribir. Y sabes que entre el dolor de garganta o el fastidio de estar habla y el no querer que otros escuchen lo que estoy haciendo, preferí agarrar el teclado y acá me ves que ya estoy tipeando. Entonces, esta persona, el ingeniero, fue donde sus jefes y le dijo, miren, en mi opinión, el proyecto no debería ir. Porque están viendo que las personas que lo quieren usar, todos los problemas que ha encontrado al uso de la idea. Y los otros dijeron, ok, está bien, bueno, nos has ahorrado mucho dinero al darnos esta enseñanza, pero tenemos una curiosidad, ¿cómo hiciste que la computadora en una semana? ¿Cómo la hiciste? Le dice, hice lo que ustedes me pidieron, una computadora que responda a las voces, pero lo que hice fue colocar un micrófono en la computadora, un teclado remoto, y tengo una persona que está escuchando todo lo que le dictan, y él hace todas las instrucciones que le dictan. Y todos se quedaron sorprendidos de la respuesta que le dio. ¿Por qué es importante esta moraleja? Porque lo que queremos darnos cuenta es que cuando prototipamos, no queremos construir el producto total, queremos simular las características más importantes de nuestro producto para poder aprender como usuarios de verdad. Y aprender de esta manera ahorra millones a las organizaciones. Mucho, porque no tenemos que invertir el tiempo y recursos que significa desarrollar nuestra idea, pero sí probar lo más importante de nuestra idea. La construcción de prototipos es otra fase que los invito a que investiguen. Con un poco de capacitación y un poco de entrenamiento, uno puede aprender a hacer prototipos de diferentes tipos para servicios, para productos, usando herramientas como Design Thinking. Uno puede tener, digamos, la capacidad de poder generar empatía y poder generar creatividad y generar prototipado de productos y servicios. Alberto Saboya es de donde he sacado esta anécdota, es de un libro que él ha escrito, que se llama Prototipa Esto. Él es ni más ni menos el que se encarga de promover la innovación dentro de Google, así que algo sabrá de innovación. Nos dice lo siguiente: la mayoría de las personas se enamora de la idea, asumen que será un éxito por lo que empiezan a crearla, invierten demasiado dinero para desarrollar la primera versión con demasiadas características, demasiado brillante. Asumen que si lo construyen correctamente la gente lo querrá. En la mayoría de los casos estas presunciones resultan tanto incorrectas como costosas. En resumen, seamos conscientes de que cuando tenemos una idea no basta con que se nos ocurrió la idea, hay que probarla a través de un prototipo. Es la mejor herramienta para lograrlo. Pero una vez que tenemos nuestro prototipo, ¿ok? ¿Cómo construimos nuestra idea? Muy bien, porque ya tenemos una idea, ya hemos prototipado, la gente la quiere. Pero estamos en un mundo que está inestable y cambiante. ¿Cómo llevamos de esa idea a tener un modelo de negocio que soporte esta idea que hemos creado? Le pongo esta lámina de ejemplo. Imagínense que quieren cruzar un lago congelado. Estoy seguro que ninguno va a hacer un plan, ¿verdad?, en el papel, y va a caminar por encima a toda velocidad siguiendo el plan que puso en el papel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir tanteando el terreno, vamos a ir tocando con los pies un poco para ver dónde está más duro, dónde está más suave, y en función de eso vamos a ir avanzando. Si no, sería absurdo porque podemos caernos en una parte donde el hielo esté muy delgado. Lo mismo ocurre cuando queremos enfrentar un reto de innovación.
No podemos armar un plan y salir corriendo a todos a ejecutar y dar tareas. Ya, hagan y nos encontramos cuando hemos terminado todo. ¿Por qué? Porque estamos caminando sobre territorio incierto y nos vamos a enfrentar a cosas complejas a lo largo del proceso. Hay una anécdota muy conocida en oriental, que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado, pero que viene muy bien para explicar esto. Habían 6 sabios ciegos que iban por el mundo, ¿verdad? Conociendo el mundo, y estos 6 sabios ciegos de pronto se encuentran con un elefante, pero ellos nunca en su vida habían escuchado hablar de un elefante, menos, evidentemente, haber conocido alguna vez en su vida un elefante. Entonces, uno de esos sabios agarraba la trompa y decía, bueno, acá estamos frente a una serpiente. Otro sabio le decía, no, acá estamos frente a una espada. El otro decía, no, estamos agarrando un ave. El otro decía, estamos frente a un árbol y estoy agarrando un tronco. El quinto sabio le decía, no, estamos acá frente a una roca. Y el sexto sabio decía, acá hay una liana. Todos se juntan y dicen, ¿qué cosa es lo que tenemos al frente? ¿Qué podrían concluir? Nunca han visto un elefante. ¿Y qué cosa puedes concluir? Que, bueno, estamos en una especie de selva donde hay rocas y una espada tirada por ahí. Y eso es porque todo lo que nosotros podemos describir se basa en cosas que hayamos conocido o experimentado antes. Si, no sé, antes se veía un cohete despegando, ¿verdad? Hoy de los modernos, me imagino que si hubieran visto un cohete despegando en la antigüedad, hubieran dicho que era un animal brillante que botaba fuego y era su descripción porque era lo que conocían. No existía algo así. O cualquier cosa, nosotros podemos describirla solamente sobre la base de nuestra experiencia pasada. Y justamente ese es el gran problema cuando queremos hacer planes en momentos de incertidumbre, porque nuestra experiencia pasada es insuficiente porque no conocemos lo que viene adelante. ¿Qué acciones podemos hacer en esos casos? Lo que ocurre, y este cuadro me ayuda a explicar un poquito el concepto. Tenemos lo que yo desconozco y lo que yo no sé hacer. Y normalmente cuando tenemos innovaciones se da el recuadro de la X, que yo no sé que no sé hacerlo. O sea, desconozco que desconozco. Hay cosas que no sé, que no conozco, que, y no solo eso, que desconozco que no sé hacerlas. Esos son peligrosísimas y normalmente cuando uno desarrolla proyectos de innovación se enfrenta a muchos de esos desconozco que desconozco. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir el riesgo, verdad? Para no caminar en piso frágil de hielo, porque hemos hecho un plan y creemos que todo está adecuadamente calculado. Lo que hacemos es recurrir a un método que también hemos tenido en la humanidad por muchos años, ¿verdad? Siglos, que es el método científico. Todos deben haber visto este cuadro o algo similar en sus colegios. Por ejemplo, vamos a explicarlo, ¿sí? Pero brevemente para que recordemos, ¿verdad? Las clases del colegio. El método científico está formado por observación, pregunta, hipótesis, experimentación, conclusión y documentación. Lo que hacemos es, digamos, la herramienta que se usa en innovación para poder implementar nuestra idea, una vez que ya la hemos prototipado y hemos sacado una idea que la gente dice que le gusta, es usar el método científico para implementar nuestra idea y descubrir un modelo de negocio que funcione en la realidad, no sobre supuestos, no con planes de negocio de 6 meses, sino con experimentos. Y este modelo se conoce como el Lean Startup. Esta herramienta se conoce como el Lean Startup, donde construimos experimentos, medimos y aprendemos. Y justamente esa es la herramienta que les recomiendo que usen. Imagínense que están haciendo una hipótesis, ¿verdad? Como en un experimento. Hipótesis es, los clientes quieren determinadas cosas. Muy bien, lo que hacemos es un experimento para probar, no nos lanzamos a construir las cosas que dicen nuestros clientes que quieren. Y una vez que hacemos el experimento, validamos y aprendemos. Son como pilotos. La diferencia es que los pilotos no solamente están asociados a lo que el cliente quiere, sino también a todos los componentes de nuestro modelo de negocio, para ir validando cada etapa, porque hay cosas que aparecen en el qué, hay cosas que aparecen en el quién, hay cosas que aparecen en el valor, etc. Construimos, medimos y aprendemos. ¿Okay? Eso es lo que hacemos. Ejemplos de empresas que se han ido adaptando, ¿sí? Casos que podemos enterarnos. Hemos leído muchos para comentarle algunas cosas, lo vamos a comentar rápido y nos vamos a detener en algunos. Por ejemplo, Cabify, que es una aplicación de taxis, anunció que iban a pasar de solamente transportar personas a envíos de paquetes a manera de adaptarse a esta nueva realidad. Idintex, que es la de Zara, empezaron a fabricar batas y cosas para hospitales. SEAT empezó, que fabrica automóviles, empezó a fabricar respiradores UCI para hospitales en España.
Toast, ¿no? La marca de joyas, lo que hizo fue una producción de tubos de paso de oxígeno para las unidades de cuidados intensivos con máquinas 3D. Y la última empresa, que es una que elabora licores, dijo, cambió el qué y se ha puesto a disposición de la sanidad para destilar alcohol para geles hidroalcohólicos y obtener alcohol sanitario. Se adaptaron y generaron probablemente algunos negocios. Pero estas son adaptaciones. En nuestro país, por ejemplo en Perú, hemos tenido algunos casos de adaptación. San Antonio, por ejemplo, adaptó su negocio de una pastelería, lo convirtió en un formato más tipo mini market con servicio de delivery. Platanitos, por ejemplo, también hizo una adaptación. En lugar de importar calzado, empezó a importar, digamos, lo que son insumos de comida y accesorios para todo lo que es oriental. Y Casandina, lo que hizo fue cambiar de los que habitualmente quieren alojamiento a personas que quieren alojarse cómodamente durante la cuarentena. Entonces, crearon algunas adaptaciones interesantes. Unos casos que queremos contar de Colombia, por ejemplo, Piwa. Piwa, ellos se dedicaban a la gestión de conferencias, conciertos. O sea, hacían que las empresas que se organizaban conciertos o eventos físicos, ellos los ayudaban con todo el proceso de gestión, ¿sí? Para que todo lo que es contacto de las entradas, o la coordinación logística con proveedores, o todo el proceso organizativo que implica hacer un evento, esta empresa se encargaba de toda esa gestión detrás de la organización del evento presencial. Cuando aparece la pandemia, se les acaba el negocio de golpe, ¿cierto? Y tienen que ver la forma de adaptarse de nuevo a esta realidad. Y lo que hicieron fue algo muy interesante, desarrollaron un producto que ya no se encargaba de organizar eventos, sino de ayudar a un organizador de eventos presencial a que aprenda cómo organizar eventos online. O sea, no solamente se quedó en adaptarse él, sino salió a enseñarle a su potencial cliente cómo transformar sus negocios, que eran presenciales, a negocios online. Y empezó a generar de nuevo clientes, porque claro, no se quedó diciendo, se acabaron los conciertos, me voy, sí, me pongo a llorar, saco mi cartel a reclamar en la puerta que por favor abran los eventos, abran los eventos. ¿Qué hizo? Lo que hizo es entender la problemática de sus clientes, evidentemente conversó con ellos, entendió las dificultades que estaban teniendo y decidió que un camino muy potente para poder generar justamente este tema de adaptarse a esta nueva realidad era incorporando y generar una innovación. Ahora son especialistas en hacer que una empresa presencial, ¿sí?, se transforme en una empresa virtual para eventos. Interesantísimo. Así que acá tenemos un caso que nos gustó y que quisimos resaltar. ¿Cómo funciona este Piwa? Primero organizaban eventos y pasaron a, igual, el quién serían organizadores de eventos y algunos artistas independientes que se sumaron. El qué, de un servicio de gestión de eventos a una plataforma de servicio de gestión de eventos online y que les ayuda a organizar eventos online. El cómo, en una plataforma de automatización de procesos y seguimiento de eventos, que era lo que hacían, a una plataforma de automatización de procesos y seguimiento de eventos, infraestructura para encuentros en Internet y presentación de artistas. Y el valor, cobrar por el evento gestionado, sigue siendo el mismo. Otro caso, Airbnb. Airbnb, que ya hemos hablado de ellos, ¿sí? No hizo lo que hicimos nosotros, eso fue un ejemplo, pero ha tomado algunas acciones en este momento, estaban parados. Recordemos, Airbnb era una plataforma que se encargaba de hacer alojamientos en línea a través de conectando dos personas, ¿verdad? Uno que tenía un espacio disponible y una persona que quería alojarse. Lo que han hecho es desarrollar experiencias online. Han creado experiencias para que las personas puedan entrar con diferentes tipos de temática. Y estas diferentes experiencias ya la están comercializando en sus páginas con bastante éxito. ¿Qué es lo que ha pasado con Airbnb? De personas que transportaban o vivían físicamente, pasaron a personas que de su casa buscan experiencias, ¿sí?, o de aprendizaje o de entretenimiento. El que comunica ofertantes de espacios físicos de hospedaje con viajeros a contenidos video online en Zoom en videos de 1 hora a 1 hora y media. Como una plataforma de aplicación móvil de búsqueda y reserva de hospedajes pasó a una plataforma de aplicación móvil de experiencias online. Y el valor, cobrar comisión de contratación de hospedaje al ofertante, que sigue manteniéndose igual como concepto. Pero este caso, este último que les quiero contar de casos internacionales y del mundo que hemos ido investigando, me parece uno de los más potentes. Es la alianza que hay, que ya están a punto de cerrar, porque ya los han conversado durante varias semanas, entre la NBA y Disney. Imagínense ustedes NBA, un deporte donde los
basquetbolistas viajaban de ciudad en ciudad a jugar en diferentes estadios, donde las personas iban en miles. Eso desaparece, ya no existe, ¿correcto? Pero ¿qué solución han encontrado? Han encontrado conversando con Disney para que todos los equipos de la NBA, lo que ellos le llaman las franquicias, todas estén juntas en Disney, en los resorts de Disney. Y de esa manera no tengan que viajar. Entonces, tanto los deportistas como sus familias, con el equipo técnico, con todos los árbitros y todos los que tienen que ver con la NBA vivirían en los resorts de Disney. ¿Se imaginan esto? Claro, y Disney tiene ahorita todo paralizado, ¿verdad? Poco a poco lo irá abriendo, pero evidentemente va a tener un impacto fuerte en los ingresos de sus resorts, y por eso están en conversación, como le digo, ya están a punto de cerrar, según lo que leímos esta semana, y brindarían toda la parte de alojamiento. ¿Qué es lo que han hecho acá? Vamos a ver cómo ha cambiado el modelo de Disney, que para mí es una de las cosas más interesantes que he leído de real innovación, ¿sí? No solo adaptación, de real innovación. Turistas y familias eran el quién, y Disney World ahora se va a encargar de jugadores, equipos y personal de la NBA. El qué, alojamiento de excelencia en las instalaciones tematizadas con los personajes más queridos del mundo, eso sigue siendo cierto. El cómo, construir infraestructura, instalaciones tematizadas, eso es lo que es hoy Walt Disney Resort, o lo que era, y ahora lo que van a hacer es lo mismo, pero con un área deportiva. Y en la parte de los ingresos, cobran por la estadía, eso es lo que era, y hoy probablemente, según los acuerdos, incluya también participación en el negocio de los derechos de televisión. Entonces, estamos viendo cómo una empresa golpeada, muy golpeada por toda esta pandemia, probablemente esté golpeada por varios meses más, está viendo cómo actúa de manera innovadora para generar ingresos, aprovechando las circunstancias que una organización como la NBA tiene totalmente paralizado su negocio. Ambos se juntan y generan sinergias y generan innovaciones en modelos de negocio, que es el gran reto de las organizaciones que no solamente quieren adaptarse y mal que bien sobrellevar, sino realmente aprovechar las oportunidades que aparecen en circunstancias como esta. Les quiero contar algunos casos que hemos trabajado nosotros. Por ejemplo, no puedo contar mucho detalle, pero puedo contar algunas de las empresas porque les he pedido permiso para contar. Estamos trabajando con Libélula y Toyota ahora para desarrollar para su área de responsabilidad social, que ha quedado parada, ¿sí? Paralizada como todas las áreas, prácticamente en muchas empresas. ¿Y cómo hacemos para activar las áreas de responsabilidad social de Toyota para que puedan ellos seguir brindando los beneficios que le brindan a sus comunidades en un mundo que está todo, digamos, todo el mundo en casa? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? Y bueno, tenemos la satisfacción de estar ayudándolos en este crecimiento. Con clientes no tan grandes también, como más pequeños, pero igual nos hemos reunido con sus equipos para ver de qué manera generamos justamente soluciones nuevas para los clientes de nuestros clientes. De qué manera nos adaptamos a los dolores de sus clientes y generamos cambios que permitieran acercarse más a ellos y producir algún tipo de desarrollo más allá de solamente tratar de adaptarse en cambios menores. Y este caso de acá, que nosotros estamos muy contentos con este caso porque es algo que no es habitual, ¿sí? Acá el directorio de esta empresa, Atlantic City, decidió invertir recursos y tiempo en que todas las personas que estaban en suspensión perfecta fueran reincorporándose en negocios nuevos. Estos negocios nuevos están siendo desarrollados por un equipo de la propia organización, y estos son como emprendimientos, intraemprendimientos dentro de la propia organización, y que cuando van creciendo van incorporando cada vez más personas de las que están en suspensión perfecta. Esto, el objetivo no es hacer negocio para Atlantic City, el objetivo es ir haciendo que las personas que están, digamos, ahorita sin trabajo o en suspensión perfecta, como mencionaba, tengan la posibilidad de tener un ingreso nuevo. Algo que yo destaco muchísimo y que reconozco en la cultura de esta organización, que se preocupa tanto por sus colaboradores como para desarrollar productos y soluciones innovadoras para sus equipos. Hemos trabajado, como le digo, con diferentes empresas y tenemos digamos, la suerte, ¿verdad?, de que estas organizaciones nos reconocen el trabajo que hemos hecho con ellos. Estamos muy contentos por los testimonios que nos han enviado, que son de diferentes giros, de diferentes organizaciones, y que siempre estamos en contacto con ellos. Nosotros por eso queremos que ustedes también sepan que estamos con unos productos y servicios que les pueden servir a su organización,
para poder generar justamente estos cambios, esta adaptación. Nosotros podemos hacer todo este marco teórico que hemos conversado el día de hoy y trabajarlo directamente a partir del lunes, con sus clientes en toda la región, ¿verdad? Hoy día si hay una oportunidad que ha aparecido para una consultora como nosotros, es que ya no solamente podemos trabajar en el Perú, podemos trabajar ya en diferentes partes de la región, porque tenemos un idioma en común, porque tenemos más o menos temas de background en común, y podemos adaptarnos rápidamente a generar soluciones tanto para el Perú como para otros países. Por eso agradezco mucho que tengamos la presencia de personas de diferentes países el día de hoy. Hay que aprovechar las oportunidades que se generan producto de estas circunstancias. Y también queremos ofrecer ya para el público en general, ¿sí? Para los que de repente no tienen una gran empresa, o de repente son estudiantes o personas que están trabajando y quieren desarrollar y apoyar y crecer profesionalmente, estamos lanzando cursos de capacitación online de talleres y design thinking y lean startup, que son las herramientas que usamos nosotros con nuestros clientes para que ustedes incorporen esas herramientas y las puedan usar en diferentes proyectos, ¿sí? Son talleres activos, colaborativos, son sincrónicos, quiere decir que tenemos un profesor presencialmente, o entre comillas, en vivo, mejor dicho, trabajando con los estudiantes y haciendo talleres activos, colaborativos, donde aplicamos las herramientas, poca teoría y mucha acción. Y como nos gusta a nosotros hacer en la consultora con todos los equipos con los que trabajamos. Nosotros somos Galeas Júpiter Consulting, convertimos riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Eso es lo que queremos nosotros hacer con su organización. Esperemos que podamos contar con su confianza y poder trabajar en un futuro cercano con ustedes. Muchas gracias y muy bien, ahora lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas que creo que han estado llegando, ¿sí? Vamos a ver, un segundito, que acá entro a la pestaña de preguntas. Muy bien. A ver. Ok. Ok, acá hay algunos comentarios. Dice, ¿cuáles son los mejores proveedores? Es una pregunta bastante genérica. Pero yo lo que les quisiera decir, que si tú quieres seleccionar el mejor proveedor, lo que tienes que es identificar que este proveedor entienda de tu negocio, primero, porque no solamente te provea lo que él quiere, sino que entienda de tu negocio de manera importante, para que no solamente te brinde productos, sino que te ayude a brindarte soluciones, que te traiga ideas nuevas de cosas que puedes hacer para mejorar tu negocio. Como lo entiende bien, ¿sí? No solo te vende lapiceros, sino entiende que en tu negocio, por ejemplo, los lapiceros se están usando de manera incorrecta, que hay muchos lapiceros que terminan botados en la basura, entonces te ofrece otro sistema que te ayuda a resolver el mismo problema de escribir, pero que no te cueste tanto como estar comprando lapiceros para no usarlos. Ese es un verdadero proveedor, el que te ayuda a brindarte soluciones, no a venderte cosas. Otra pregunta que tienen acá. Las medidas que hay que tener en medio de la pandemia, bueno, creo que ya son bastante populares, conocidas, ¿verdad? Lo leímos al principio, exactamente igual las mismas de 1918, copien y peguen, exactamente lo mismo. ¿Qué necesidades, qué necesitan hacer para lograr concientizar a las personas que actúan y que acaten las medidas? Acá has hecho una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque yo veo que en nuestros países, y voy a tomar el caso cercano del Perú, muchas veces uno puede pensar que las personas actúan de manera inconsciente y que no siguen, digamos, las indicaciones que les dan. Pero como todos sabemos, y los que tienen probablemente personas que están a su cargo, las indicaciones nunca se van a seguir al pie de la letra si es que no se pueden cumplir. Entonces, lo que hay que hacer es un buen diseño, y justamente diseñar bien las indicaciones aumentan la capacidad de que esas indicaciones se cumplan. Si las indicaciones no están bien diseñadas, lo más probable es que las personas no las quieran cumplir porque no les beneficia en nada cumplirlas. Y acá yo sí creo que hay una responsabilidad de quienes diseñan las políticas y las formas de trabajo para que se apliquen en un país, que tengan la capacidad de entender la realidad, de entender cómo son las personas y poder diseñar cosas que realmente se cumplan, porque la gente no hace cosas que siente que no le convienen o le benefician. Y eso en todos lados. Uno no puede obligar a un cliente a que le compre.
cliente solo me va a comprar si es que yo lo beneficio en algo. Y ese mismo concepto funciona para todo. Comentario 4, nos dicen acá. La situación y renovación de los contratos de alquiler de locales comerciales, de pastelerías, panaderías es recomendable por un periodo de 3 años. ¿Y cuál es el incremento anual en estos momentos? Rebajas de alquileres y porcentajes, al tema de SUNAT, pago descuentos, etc. Okay. Acá me están haciendo una pregunta de asesoría sobre el rubro de restaurantes y cómo manejarlo. Bueno, yo lo que les comento de lo que he estado justamente investigando sobre el rubro de restaurantes, hace unos días que hemos estado viendo ese tema, descubrí que el cambio que está viendo más próximo es que los restaurantes con locales que no tengan terrazas o espacios abiertos van a sufrir bastante en traer gente a sus locales. Eso es lo que está ocurriendo. Los locales que tienen terrazas o espacios abiertos están recibiendo nuevamente gente en los países donde ya se reabrió, pero en los países donde, mejor dicho, los locales en los países donde ya se reabrió, que no tienen espacios abiertos, las personas están costándole muchísimo regresar a un local cerrado. Así que si están pensando renovar alquileres, etcétera, busquen locales que tengan espacios abiertos. Esa sería mi recomendación para cualquier que tenga negocio de restaurantes. Comentario 5, me dicen, ¿cuál es el trámite actual online para formalizar el registro de las nuevas empresas? Tanto SUNAT como en registro público. Bueno, eso es muy fácil. Google, ¿verdad? Y ponen cómo registrarse y van a salir muchos artículos al respecto. Yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, espero que hayan disfrutado esta charla y en todo caso espero que también para nuestra siguiente charla que vamos a hablar sobre e-commerce, ¿sí? Cómo hacer que las organizaciones incorporen el comercio digital, porque muchas empresas hoy día justamente tienen que conocer cómo incorporar el comercio digital en su modelo de negocio. Estaremos la próxima semana conversando sobre ese tema. Les agradezco a todos, gracias Jessica, les agradezco a todos por su interés y por sus preguntas y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias Miguel, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Karen, gracias a todos. Agradecemos mucho, espero que les hayan disfrutado la charla, yo sí la he disfrutado bastante. Gracias Santiago, gracias Mónica, muchas gracias, qué bueno que te haya gustado. Estamos acá siempre, vamos a estar haciendo esta charla, probablemente la próxima semana tengamos otra. Muchísimas gracias Janet, espero que hayan disfrutado la charla. Sí, agradecemos a las personas que nos han acompañado hoy día, ¿no? Un rato de domingo, que por lo general estamos todos abrigaditos. Gracias, Will. Gracias, Julio. Muchas gracias por los saludos. Gracias, Augusto, nos manda un saludo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y conmigo ya será hasta una próxima oportunidad. Les agradezco por su tiempo y hasta luego.